Página 105 del libro de Chester Starr. Los Ixos. Buena pregunta. ¿Quiénes son los Ixos? Bueno. Saca mapas. Saca mapas. La semana pasada... No, esto es más conceptual que de mapas. La semana pasada habíamos visto que a finales del segundo milenio, entre el 2100 y el 1800, se producen en toda la zona del creciente fértil una serie de migraciones masivas. Unas que vienen del norte, de la zona del Cáucaso, y otras que avanzan desde el sur, desde la península arábiga. Las invasiones que provienen del norte son las que se dieron en llamar indoeuropeos por la estructura lingüística de sus dialectos, y las invasiones o migraciones que provienen desde la península arábiga son las que han llegado hasta nosotros bajo el nombre, también por sus dialectos, de semíticas. ¿Vale? Son los dos grandes movimientos migratorios de la época. Aunque no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro, comparten ciertas estructuras, ciertos elementos comunes. Son bandas, hordas de pueblos nómadas, pastores, con estructura patriarcal, son gente que vive en permanente movimiento sobre sus animales, los del sur, mediante la domesticación del camello, los dromedarios, y los del norte en una domesticación progresiva del caballo que 500 años después dará lugar a la utilización del caballo como arma de guerra. Y sobre todo, bueno, son pueblos iletrados, son pueblos muy brutos, con una escasa cultura material, que cuando se enfrentan a los dos grandes centros civilizatorios, que son los de Egipto y Sumeria, se enfrentan a ellos aprovechándose de las debilidades que estos centros civilizatorios están mostrando en esa misma época. Los mesopotámicos, debido a las luchas internas fratricidas entre ciudades-estados, que están absolutamente debilitados y diezmados por las guerras entre ellos, y los egipcios por sus propias contradicciones y luchas internas, catástrofes seguramente naturales también, hambrunas, pestes y lo que pudieran sufrir, que también les tienen debilitados. En esas circunstancias, estas hordas, bandas tribales, nómadas, adquieren una cierta preponderancia y ponen en jaque cuando no arrollan a estos centros civilizatorios. Pero pareciera que cuando hablamos de Egipto y de Sumeria, pareciera que no hay más en el mundo. Y se nos olvida que Egipto y Sumeria son los dos extremos de un inmenso territorio que desde hace ya 6.000 años, todo el periodo neolítico, llamamos el fértil creciente, que abarca desde el Nilo hasta la desembocadura del Tigris y el Éufrates, subiendo hasta las montañas que separan Anatolia de Arabia. Todo ese enorme territorio que llamamos media luna o fértil creciente, era ya el gran centro del Neolítico, del desarrollo del Neolítico desde 5.000 años antes. Recordemos que el descubrimiento de la agricultura, la domesticación de plantas y animales, la invención de la rueda, la propia civilización, la fabricación,
el hecho de la constitución de aldeas que luego se van a transformar en ciudades, ya lo teníamos en Cataluyuk, ya lo teníamos en Jericó, probablemente quizás Jericó, la ciudad más antigua de la que tengamos registro, ciudades amuralladas, ciudades con todo, no están ni en Mesopotamia ni en Egipto. Son ciudades que forman parte del fértil creciente y sobre todo de las laderas, de las montañas que separan Anatolia de Arabia, de Mesopotamia y de Egipto, todo este arco montañoso en el que entre el 10.000 y el 5.000 llovía todos los días un ratito y permitía que germinaran de forma natural los cereales a los que se dedicaban a recolectar las poblaciones de la época y que dará lugar a nada menos que a la invención de la agricultura. Sí. Por eso no debemos perder de vista que, aunque llevamos muchas semanas hablando de Mesopotamia y hablando de Egipto, Egipto y Mesopotamia son los extremos de un fascinante desarrollo civilizatorio que abarca 1.000 y pico de kilómetros de longitud y en el que están presentes ciudades tan importantes pues como Cataluyuk, como Jericó o como Ugarit. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ahora estamos hablando de las invasiones indoeuropeas y de las invasiones semíticas, estas invasiones, los únicos lugares que afectaron no fueron Sumeria y Egipto, sino que esta gente se fue asentando progresivamente, los semitas subiendo desde la península arábiga hacia las estribaciones de las montañas que limitaban con Anatolia, y los indoeuropeos en sentido contrario desde el Cáucaso hacia el sur. ¿Sobre quiénes actuaban? Pues sobre quienes lo tenían más fácil, que era sobre todas estas ciudades que vivían relativamente independientes, que estaban suficientemente aisladas como para no formar una confederación, ni estados grandes como Sumeria o como Egipto, pero que sin embargo eran ciudades con un impresionante desarrollo civilizatorio. Cuando hablamos de Ugarit, de Jericó, de Salem, estamos hablando de los grandes centros comerciales que servían de nexo para el movimiento de mercancías en todo el creciente fértil. Cuando un mesopotámico necesitaba madera o necesitaba metales, necesitaba cobre o necesitaba arsénico, necesitaba estaño, ¿dónde iba a buscarlo? Pues a las estribaciones del sur de Anatolia, de las montañas del sur de Anatolia. Cuando un egipcio necesitaba madera, ¿a dónde iba a buscarlo? Pues lo iba a buscar a Palestina, a Siria, pues lo iba a buscar a Biblos, lo iba a buscar a Ugarit. Es decir, estas ciudades funcionaban como nexo comercial y cultural entre los grandes estados civilizados de la época, concretamente Egipto y Mesopotamia. Y por eso estas ciudades tuvieron un desarrollo cultural tan fascinante, porque a diferencia de Sumeria o de Egipto, que vivían replegadas sobre sí mismas, estas ciudades estaban en permanente intercambio comercial, cultural, lingüístico. Hay ciudades en ciudades como Jericó o como Biblos o como Ugarit, los comerciantes, la gente que se dedicaba al comercio, traficaba en 6 o 7 idiomas. Y en sus casas se encontraban contratos firmados en papiros, en tablillas sumerias,
Y era gente que tenía el mayor interés en quedar bien con todos. Y si hay que hablar, sumerio, oye, en esta casa se habla sumerio, vamos, si hay que venderle una vasija de lo que sea a los sumerios, aquí hablamos el idioma que hay que hablar, ¿no? Y viceversa, si se trata de hacer negocios con los egipcios. De hecho, en los movimientos expansivos que se van a producir a partir de estas invasiones semíticas, tanto Egipto como Sumeria, como Mesopotamia, van a perder ese aislamiento porque precisamente las invasiones indoeuropeas y semitas van a poner en jaque, cuando no derribar y tomar al asalto y saquear a todas estas ciudades comerciales, sometiendo a tributo o a chantaje o a presión a todas ellas y poniendo en peligro las cadenas de suministro tanto de la Mesopotamia como de Egipto, lo que va a obligar a las potencias mesopotámicas o a Egipto a hacer incursiones militares cada vez más feroces y cada vez de mayor alcance para asegurarse los suministros de materias primas y de recursos que eran tan vitales para ellos. Pensad que una potencia como la egipcia, sin árboles, no podía hacer barcos. ¿Vale? Y si no puedes hacer barcos, no solamente es que no puedes navegar por el Nilo, sino que no puedes cruzar el Mediterráneo para ir hasta el norte de Siria a traer pues, los mismos árboles con los que vas a fabricar barcos. ¿Vale? Es que claro, es de una necesidad imperiosa, pero es que si estamos hablando de la edad del bronce, yo necesito cobre y necesito estaño. Ninguna de las dos cosas hay, ni en Mesopotamia ni en Egipto. Lo tengo que ir a buscar al Sinaí, lo tengo que ir a buscar a Anatolia, y para conseguir eso, pues necesito o cadenas comerciales que funcionen o una implantación militar brutal que me permita garantizar los suministros. Mientras las cadenas comerciales funcionaron, pues oye, pues no había ningún problema. Cuando las cadenas comerciales dejaron de funcionar, fue necesario hacer movimientos militares cada vez más osados y cada vez de más largo alcance, hasta el extremo de que faraones egipcios se plantaron en el Tigris y en el Éufrates, y mesopotámicos se plantaron en el Sinaí. Hasta ese extremo llegaron las campañas militares. ¿Por qué? Porque los pueblos semíticos habían arrasado, tomado o asaltado todos estos puntos de suministro y de comercio en Oriente Próximo, y lo mismo había ocurrido con los indoeuropeos por el norte, que recordaremos que los indoeuropeos se centrarán en la zona de Hatti, lo que luego serán los hititas y Mitanni, y las estribaciones del sur de Anatolia, y los semitas ocuparán Mesopotamia llegando hasta Babilonia, como vimos la semana pasada, y otra oleada de hordas semitas tribales acabará entrando en el norte de Egipto y ocupando el delta del Nilo, que será lo que nosotros recibamos históricamente como los Ixos, que parece ser que ellos ni se llamaban Ixos ni nada parecido, sino que era el nombre que le habían puesto los egipcios, porque parece ser que Ixo es algo así como extranjero, ¿no? Es decir, los de fuera, los guiris, ¿no? Esos son los que vienen de fuera, pues a esos hay que atacar. Bien, ese es el nombre que le pusieron los egipcios, y es el nombre con el que llegaron hasta nosotros. Y cuando hablemos de pueblos semitas, recordemos que los judíos todavía no son ni proyecto. El hebraísmo, los israelitas, todo estos forman parte de todo este movimiento migratorio
de hordas tribales que van a ir asaltando la Mesopotamia y Egipto y el creciente fértil en sucesivas oleadas a partir pues, del 2000. Los israelitas llegarán luego, que serán una confederación de tribus que ocuparán pues, las zonas ocupadas por los semitas que habían llegado antes, los cananeos, ¿no? Son semitas que van desplazando a semitas, ocupando espacios crecientes en toda la zona de Oriente Próximo. Bien, pues algunas de estas invasiones semitas son las de los hicsos, que en la tradición que a nosotros nos ha llegado, porque lamentablemente los egipcios de esto hablaron muy poco, les tenían tanto asco a estos invasores, los odiaban tan profundamente, porque además los odiaban por ateos, los odiaban porque no creían en los dioses egipcios, ¿no? Y además porque eran unos bárbaros, unos iletrados, unos incultos, salvajes, les tenían asco por todos los rincones, ¿no? Los egipcios hicieron todo lo posible por borrar de su historia el bochorno que para ellos representaba haber sido ocupados durante 150 años por estos bárbaros. Y entonces, claro, lo único que nos llega a nosotros son las tradiciones que nos han llegado a través de la Biblia de estos movimientos de pueblos semitas. Y todas estas historias de Josué, Abraham, Moisés, cuando Moisés estaba en Egipto, estaban cautivos en Egipto, y luego el éxodo, las luchas contra los moabitas, y todo esto es toda la tradición mitológica que quedó formalizada en los textos de la Biblia y que llegó hasta nosotros en forma de textos canónicos. Pero claro, la historicidad de esos relatos, bueno, pues algunos relatos se pueden perseguir históricamente, arqueológicamente, y otros como el de Moisés, pues parecen una pura invención. Y es más, y hay relatos como el de las plagas de Egipto, que claramente son ahistóricos, porque hablan de faraones que estaban 400 o 500 años antes de que todas estas tribus pudieran ni plantearse nada parecido, ¿no? La mitología, digamos, se enreda con la historia, pero claro, a falta de fuente escrita, pues a veces se hace muy difícil desentrañar todo esto. Pues bien, este segundo milenio del que vamos a hablar, entre el 1800, las invasiones de los Hicsos, y el 1200, las invasiones de los pueblos del mar, que veremos que eran otros animales de mucho cuidado, entre estos dos grandes movimientos migratorios se desarrolla el último periodo del esplendor egipcio, el enfrentamiento de Egipto con el imperio hitita, y al final de este periodo el colapso de ambos ante las invasiones masivas de los pueblos del mar. Pueblos del mar que vienen provistos de hierro. Y el hierro cambia, la posesión del hierro cambia las relaciones de poder, ¿no? dentro de la región. Los soldados que se enfrentaban con herramientas de bronce a las hordas que vienen armadas con hierro, lo tienen muy difícil. Y todo esto va a cambiar la configuración de toda la zona. El final de la Edad de Bronce acabará precisamente en el 1200. Se acabó la Edad de Bronce y se implantará ya de forma casi progresiva
la nueva edad del hierro, en la que nuevos pueblos, que son estas hordas indoeuropeas, son mezclas de griegos, micénicos, semitas conversos, es decir, todos ahí en patulea, todos revueltos, porque claro, como dice el dicho, si no puedes con tu enemigo, alíate a él, ¿no? si no puedes con tu enemigo, alíate a él, y gran parte de las poblaciones desplazadas por los indoeuropeos y por los semitas, pues no encontraron mejor opción de supervivencia y de mejora personal que la de subirte al carro de las hordas vencedoras y irte detrás de ellos saqueando todo lo que pillaras por el camino. Pues bien, este último movimiento migratorio se llevó por delante nada menos que el Imperio hitita, lo borró de la faz de la tierra, se llevó por delante a la estructura imperial egipcia y se llevó por delante y lo borró de la faz de la tierra a la cultura micénica. La barrió, se la llevó hasta el extremo de que desapareció hasta el lenguaje escrito. Se dejó de utilizar la lengua escrita en griego que utilizaban los micénicos, y durante los siguientes 400 o 500 años en Grecia no se volvió a escribir. Sí. A ver, hasta el 800 o 700. Y cuando se vuelva a escribir, se va a escribir con un sistema de escritura revolucionariamente nuevo. Sí. El alfabeto. Sí. Y ese alfabeto no es griego. No, fenicio, ¿no? Ese alfabeto es fenicio, efectivamente. Ese alfabeto es fenicio, es cananeo, podríamos decir, probablemente de la ciudad de Ugarit, inventado por algún comerciante de estos que traía vasijas de un lado y llevaba vasijas para otro, para hacer su contabilidad. Sí. Y estos pueblos costeros que se dedicaban al comercio, pueblos marinos, pueblos costeros que se dedicaban al comercio, son de los que va a adaptar las poblaciones griegas, que también son comerciales, van a adaptar este lenguaje, este alfabeto, y que va a llegar hasta nosotros en una implantación universal. Daos cuenta la revolución cultural que representa el alfabeto con respecto al jeroglífico o a la escritura cuneiforme. Impresionante. Es otro mundo. Es otro mundo. La escritura cuneiforme o la escritura jeroglífica empezaron siendo ideográficas, eran dibujos que representaban conceptos, para transformarse progresivamente en grafismos que representaban conceptos, y en un último desarrollo muy posterior llegaron como mucho a una estructura silábica o una estructura consonántica, donde determinados signos representaban conjuntos de consonantes o conjuntos silábicos. Claro, eso hacía que para poder escribir tuvieras que tener pues 500, 600, 1000 para poder representar las distintas combinaciones de la lengua oral. Lo que inventan estos cananeos en Ugarit, el alfabeto, es una revolución. Sí, total. Ahora el signo no representa una idea, ni un concepto, ni una sílaba, ni un grupo de consonantes. El signo representa un fonema. Un fonema. Y a diferencia de la estructura fenicia, que era consonántica, con donde se representaban los fonemas de las consonantes, que en lengua semita es lo importante, porque las consonantes en lengua semita
es lo que define conceptualmente la palabra. Para un griego eso no le servía, porque la lengua griega es indoeuropea y tiene un enorme componente vocal. Exacto. Los griegos le adaptan a los signos, le adaptan el sonido vocal y tenemos 5 vocales y 21 consonantes o 20 consonantes con las que representar la totalidad de la lengua hablada griega. Una absoluta revolución cultural que tiene su raíz en Canaán, en estas ciudades comerciales de la costa siria, Palestina, Líbano, ¿no? Tiene su lugar ahí, y gracias a esa revolución cultural, los pueblos comerciales que van a empezar a florecer a partir del siglo IX, VIII, ya en el primer milenio, van a contar con una potencia en la escritura que les va a poner a la cabeza del desarrollo civilizatorio durante ya muchísimo tiempo, prácticamente hasta la actualidad. Ese mapa yo no quería dejar de contarlo de forma muy esquemática, porque es importante que seamos conscientes que, aunque hablemos de Egipto y aunque hablemos de Mesopotamia, en medio ocurrieron cosas muy importantes. Y que esas ciudades, aunque políticamente fueran irrelevantes porque no tenían fuerza militar y estaban sujetas a las expediciones de castigo o de chantaje o de tributo a la que le quisieran someter los imperios que había al lado, en esas ciudades se produjeron buena parte de los desarrollos culturales, científicos, literarios más importantes de la historia de la humanidad. Y sin esos desarrollos, la historia posterior no habría sido de ninguna manera la que fue. No todo pasaba por las armas, ni entonces ni ahora, y estos lugares y estos centros intermedios dejaron una impronta en la historia posterior que aunque a veces cueste recordar, porque la historia siempre la escriben los vencedores y normalmente la escriben los vencedores de las batallas, ¿no? Claro, los vencedores de las batallas solamente hablan de batallas, ¿no? Pero en medio de todas esas batallas ocurrieron cosas tremendamente importantes. Bien, estos pueblos del creciente fértil va a ser donde anide, donde se hagan fuertes en medio de las batallas intestinas y de las luchas fratricidas, un grupo de tribus muy bárbaras que se fueron civilizando poquito a poquito, a las que su Dios les prometió la tierra, ¿no? Bueno, eso dicen ellos, ¿no? Eso dicen ellos, ¿no? Las tribus de Israel. Estas tribus de Israel van a ser una parte minúscula de todo este movimiento de pueblos semitas que van a ir ocupando progresivamente y desplazándose unos a otros en toda esta zona del creciente fértil, y en el enfrentamiento con las tribus indoeuropeas irán configurando el mapa y toda la historia de los siguientes 1000 años. Todo lo que a nosotros nos ha llegado, como la Biblia, el Pentateuco, es la puesta por escrito, paradójicamente en griego, la puesta por escrito de el relato oral que constituye, que da fundación
a este pueblo desde un sentimiento de unidad, pero que no era ni unitario ni nada, eran grupos de tribus que se confederan ante enemigos comunes, que por cierto también eran semitas, ¿no? Los pueblos de Canaán y todo el creciente fértil desde Siria, Líbano, a lo que luego sería Palestina. Y todo eso es lo que luego se ha dado a llamar Israel, ¿no? La zona de Israel, la de las tribus, la que supuestamente Dios dio a las tribus en su momento. Todo eso es lo que ocurrió entre el 1500 y los cientos de años posteriores a eso. Por eso, hoy cuando empecemos a hablar de los Hicsos, tened en cuenta que empezamos a hablar de los, hablando de los Hicsos, vamos a hablar de los antecesores, de los primeros semitas, los primeros movimientos semíticos que afectan a Egipto y que va a quedar en la memoria tanto de los hebreos como de los egipcios, va a quedar en la memoria posterior. Cuando luego en la mitología hebrea hablemos del cautiverio en Egipto, y del éxodo y de todo esto, seguramente es lo que queda del recuerdo de la expulsión por parte de los egipcios de los Hicsos y del sometimiento a la esclavitud o a la servidumbre de los semitas que no se fueron, o de los semitas pues, que se quedaron en Egipto después de la expulsión de los gobernantes Hicsos. Lo que pasa es que como eso quedó en tradición oral, bueno, pues ha llegado a nosotros pues, con toda la transformación que de padres a hijos pues, se puede hacer de una historia, ¿no? Bueno, vamos a leer a los Hicsos. Sales, vamos allá. El Imperio Nuevo en Egipto, los Hicsos. Atacamos. Perdón, recuerda la página, Jorge. Página 105. El Imperio Nuevo en Egipto, los Hicsos y el renacimiento de la unidad. Los faraones del Imperio Medio no fueron capaces de concentrar en sus manos todo el poder que había ejercido la cuarta dinastía del Imperio Antiguo. En el siglo XVIII, antes de nuestra era, el poderío de la tercera dinastía había disminuido notablemente y en el segundo periodo intermedio, 1786-1575, antes de nuestra era, eso produjo una disgregación interna. Desde el punto de vista cultural, el derrumbamiento no fue tan grave como lo había sido a finales del Imperio Antiguo, pero los efectos políticos de tal derrumbamiento coincidieron con la infiltración de poblaciones de Palestina. Estas poblaciones estaban dominadas por una clase dirigente a la que los egipcios llamaron los Hicsos, palabra que quizás significa señores extranjeros. Aunque el origen de este pueblo sea todavía muy discutido, se considera en general que los Hicsos eran de lengua semítica. En Egipto tuvieron fuerza bastante para dominar durante todo un siglo la región del delta desde la fortaleza de Arabis. Objetos que llevan el nombre de un rey Hicso, Cayán, se han encontrado en localidades muy lejanas, en Egipto meridional, en Palestina, en Babilonia y en Creta. Lo que demuestra que los Hicsos, cuando ocuparon la zona del delta, fueron capaces de asimilarse a la cultura egipcia. No fueron solamente un pueblo bárbaro invasor que llega destruyendo todo lo que pilla. En este caso los semitas Hicsos, oye, ellos también querían ser egipcios, ¿no? Y querían disfrutar de las mieles de la civilización, y si era posible, pues oye, que me nombren faraón a mí también, ¿no? Y yo ¿por qué no? ¿No? Viene a plantear el Hicso. Y los Hicsos durante 150 años van a ocupar la zona del delta, van a funcionar como gobernantes egipcios,
Aquí está muy discutido qué hicieron los hicsos en Egipto, porque desde el punto de vista de los egipcios aquello fue terrible. Eran unos déspotas sanguinarios, destructores, bárbaros, ignorantes, ateos, violadores de mujeres y se comían a los niños, ¿no? Los hicsos, pero parece ser que no eran tan malos. Es decir, que los hicsos inclusive fueron buenos gobernantes, es decir, gente que se adaptó muy bien a la cultura egipcia, que adoptó incluso buena parte de las costumbres religiosas y políticas, y pareciera que inclusive hasta administraron de forma bastante justa e inteligente los territorios que tenían bajo su control, ¿no? Pero claro, como la historia que nos ha llegado, es la historia contada contada por los egipcios, ¿no? Los egipcios nos han hecho llegar pestes de los pobres hicsos. Bueno, pues estos hicsos efectivamente adoptaron la cultura egipcia, intentaron gobernar al modo egipcio y comerciaron como cualquier pueblo cananeo de comerciantes. Comerciaron o intentaron establecer comercio entre Egipto y los confines del creciente fértil todo lo que pudieron. Y así aparecen productos con nomenclatura ICSA en cualquiera de los lugares del creciente fértil dentro de la época, ¿no? Adelante, Sales. Sí, los hicsos difundieron el uso del carro ligero tirado por caballos, con ruedas de radios, guiado por arqueros con arcos, lanzas y nuevo tipo de espada de bronce, técnica de combate que se extendió rápidamente en esta época de innumerables guerras y predominio de las clases militares. Las fortificaciones de los hicsos estaban rodeadas por una gran escarpa que les permitía defenderse de los disparos de ariete. Los señores del Alto egipcio tuvieron que obedecer completamente a su pesar al rey de los hicsos, hasta que tras duras luchas, el fundador de la 18ª dinastía, Amosis, 1575-1550 antes de nuestra era, consiguió expulsarlos del delta. No contento con esta victoria, él y sus sucesores persiguieron a los hicsos hasta Palestina. Por primera vez en su historia, Egipto iniciaba una política imperialista. Detente un momentito, Sale. Sí, Los hicsos habían ocupado la zona del delta, pero los hicsos no tenían capacidad para entrar como un ariete en un país como Egipto, que es un tubo. Es decir, los hicsos podían ocupar el delta, pero meterte por el Nilo avanzando sobre el Alto Egipto, eso eran palabras mayores, porque tenías enfrente a todo el ejército egipcio y a los lados el desierto. No era una ocupación sencilla. Por eso los gobernantes egipcios en el Alto Egipto se quedaron en la zona del sur, y ahí aguantaron pues 150, 200 años hasta que ocurrió ¿qué? Pues hasta que aprendieron a usar el carro, el caballo y la rueda, ¿no? Y pudieron enfrentarse militarmente a los hicsos y expulsarlos. Pero para ese momento los egipcios habían aprendido una lección fundamental. Al enemigo cuanto más lejos, mejor. ¿Vale? Y expulsar a los hicsos no era solamente expulsarlos del delta. Y a ponerlos lejos. Vamos, mandarlos lo más lejos que fuera posible. Y así Egipto empieza por primera vez en un país que siempre había vivido de fronteras para adentro, un país que había comerciado con productos extranjeros, es decir, pero que no había hecho grandes campañas militares de ningún tipo, ni tenía un ejército
especialmente profesional, ni numeroso, ni grande. A partir del 1500, Egipto se transforma en una potencia imperialista. En una potencia imperialista porque ha aprendido una lección fundamental. Y es que la única manera de protegerte de una invasión es tener una tierra de nadie lo más grande posible que te permita prever los movimientos de los enemigos con cierto tiempo para que puedas reaccionar, ¿no? Y por eso Egipto va a mandar a sus soldados hasta lugares inconcebibles. Hasta lugares inconcebibles. Pero claro, ahora los soldados egipcios tienen una nueva técnica de guerra. Los grandes movimientos militares, atención, Egipto los hace por barco. Los egipcios que habían aprendido a navegar, a hacer navegación de cabotaje para traer mercaderías chulas de Siria, ahora usan los barcos para llevar soldados. Claro. Entonces, ellos utilizan los carros de guerra y la infantería para hacer los movimientos de tropa de choque, pero las tropas de descanso y de relevo, esas van todas por barco. ¿Vale? Y cuando hay que atacar un enemigo especialmente peligroso, se les ataca en pinza, por tierra y por mar. Por tierra y por mar. Como os dais cuenta que hemos cambiado radicalmente el concepto político y militar con respecto a los faraones anteriores. Esto ya no tiene nada que ver. Este es otro concepto. Este es el imperio egipcio que va a empezar a partir del 1500 y que llegará hasta el desmantelamiento del imperio después de los sucesores de Tutankamón, ¿no? Estaba leyendo Sales. Continúa Pepa Martínez. Y a ver qué... El tono jactancioso. El tono jactancioso de los documentos que conmemoran esta hazaña de los faraones y sus generales demuestra que este imperialismo había brotado de una interesante conjunción de causas. El botín de la victoria proporcionaba, desde luego, buenos beneficios. El rey y la nobleza militar, cuya afirmación había sido favorecida por estas hazañas, adquirieron mucha gloria por sus valerosas gestas. La ayuda divina estaba garantizada por los sacerdotes del dios de Tebas, cada vez más poderoso. Amón, el escondido, o la fuerza que lo invade todo, que había ocupado el puesto del antiguo dios solar Re. La expansión egipcia fuera de los confines de Egipto es recordada en documentos de la época casi como una cruzada para probar la fuerza de la civilización egipcia. En términos psicológicos modernos, diríamos que era una compensación al grave golpe asestado al orgullo local por la conquista de los Ixos. Claro, que una banda de indocumentados te ocuparan el país. Claro, a un egipcio aquello le tenía que haber dolido en la moral lo más grande, ¿no? Sí, y eso había que compensarlo de alguna manera. ¿Cómo se compensaba? Pues bueno, pues haciendo una demostración de poderío. Charo, otra herida narcisista. Otra herida narcisista, efectivamente, ¿no? Charo, adelante. El imperio egipcio. El imperio egipcio. El imperio que los faraones crearon rápidamente en África duró mucho tiempo. Al sur se extendía hasta la cuarta catarata del Nilo, donde guarniciones fronterizas y fortalezas a las órdenes de un virrey consolidaron el dominio egipcio sobre Nubia. Hacia el este, los reyes egipcios reactivaron los viejos caminos de caravanas que llevaban al Mar Rojo y enviaron expediciones hasta Punt, en Somalia. Pero el verdadero escenario de las batallas egipcias fue la costa de Palestina y Siria, y allí las ordenadas filas de infantes y carros guiadas por el faraón bajo la divina protección de Amón se lanzaron a lo largo del curso superior del Éufrates. El primer gran conquistador de esta región, Tutmosis I, 1528-1510 antes de nuestra era,
puso una lápida para celebrar su victoria a orillas del Éufrates y proclamó en el templo de Osiris de Ábidos: he llevado adelante la obra de los otros reyes que me han precedido. En mis días los dioses se alegraron, sus templos estaban de fiesta. He llevado los confines de Egipto hasta donde se pone el sol. He hecho a Egipto más fuerte que cualquier otro país. No sé si sois conscientes de lo que significa ir desde el Nilo hasta el Éufrates. Impresionante. Hoy, yo digo hoy, ¿no? Digo, en el 1500, en el 1500 antes de Cristo, era como cruzar todo el Mato Grosso, ¿no? Pero en medio del desierto, ¿no? Una expedición bestial, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Por qué? Y no fueron más lejos, porque la técnica militar egipcia y los desarrollos estratégicos militares de la época les hacían ser conscientes de que si iban más lejos no podían garantizar la cadena de suministros. Sí, los egipcios llegaron todo lo lejos que la cadena de suministros egipcia podía garantizar La comida. y el armamento y el relevo de los soldados que estuvieran en el frente. Jorge, pero desde el Nilo al Éufrates, pero salían al mar y iban por la costa. Iban y o cruzaban por el canal de toda la costa de Palestina, Líbano, Siria. Y entraban por Siria. Y entran por el norte a la Mesopotamia. Vale. ¿Vale? No sé, estamos hablando de 900 kilómetros, 1000 kilómetros, no sé, es un despropósito. La campaña, las dimensiones de la campaña. ¿Vale? Adelante, Pepa. No, Charo estaba leyendo, perdón. Así los historiadores aprendieron pronto a desconfiar de los comunicados de guerra y de las jactancias de los reyes. En el caso que nos ocupa, este y otros ataques similares de los egipcios a los países de Asia parece que fueron principalmente expediciones punitivas para apoderarse de un botín. Ni siquiera parece que todos dentro de la sociedad egipcia fueran partidarios de estas expediciones al extranjero. Un interesante intermedio de intercambios pacíficos y de concentración de riquezas en el interior del país se produjo en el reinado de la reina Hatshepsut, 1490-1468 antes de nuestra era, hija de Tutmosis I. Detente un momentito. Esta señora es una señora muy interesante. Sí. Porque sabéis, antes preguntaba Marta, ¿y las mujeres? ¿No? Esta señora parece ser que funciona como reina regente en ausencia de un faraón adulto. Ella funciona como reina regente, pero funciona a todos los efectos como un faraón. Sí. Organiza los ejércitos, dirige los ejércitos, dirige el país, hasta el extremo de que ella se hace mostrar en las pinturas y en las esculturas con barba. La barba, sí. Con barba, para dejar claro que ella no es menos, ¿no? Que ella no es menos que cualquier faraón, ¿no? Es decir, digamos que la barba, que ser hombre es parte del uniforme. Entonces, aun cuando tú seas mujer, ser faraón, el uniforme de ser faraón, ¿no? Si tú quieres llevar el ejército y quieres dominar la religión y quieres mantener la administración bajo control, pues hasta en eso tienes que mimetizarte con la concepción de lo masculino de la época. Y recordemos que estamos en una sociedad que no es especialmente patriarcal, en comparación con las semitas. Lo asombroso de esta señora, que además representa un giro en la política exterior egipcia, es el hecho de que ella no sea un acompañamiento del ejército.
sino que ella sea la cabeza visible del ejército. Ahora, para ser la cabeza visible del ejército, tiene que usar los ropajes masculinos, ¿no? Es parte del uniforme, digamos, ¿no? Sea como sea porque es mujer, sea porque el ejército no le respondía como ella esperaba que tuviera que responderle el ejército, sea porque ella consideraba que Egipto tenía suficientemente protegidas las fronteras y que no hacía falta derrochar plusvalor en tirar dinero en mantener soldados en el extranjero. Sea porque tuviera una política desarrollista que le hiciera pensar que era más importante fomentar la riqueza dentro de Egipto que ir a robarla al extranjero. El hecho es que con Hatshepsut, Egipto suspende la política imperialista y se produce un enorme desarrollo económico interior. Y se produce un enorme desarrollo de las relaciones económicas comerciales entre Egipto y las poblaciones cananeas de la costa del Líbano y de Siria. En cierta medida podríamos decir que Hatshepsut es una política ilustrada, ¿no? En el sentido de que es un gran desarrollo cultural, religioso, comercial, en detrimento de los movimientos militares, imperialistas, de los gobernantes anteriores a ella y posteriores a ella. Cuando Hatshepsut sea removida de su cargo, bien por muerte natural o porque se le ayudó en su deceso, sea por cualquiera de los dos casos, Egipto vuelve inmediatamente a la política militar imperialista expansionista a la muerte de Hatshepsut. Hatshepsut fue una isla ilustrada comercial, ¿no? Dentro de esa política imperial que se había empezado a desarrollar unos siglos antes, ¿no? ¿Por qué? Pues ve tú a saber. Además, ve tú a saber porque el monarca posterior, su hijo, se ocupó de borrar todo rastro que pudiera quedar de su madre. Debió ser una mujer especialmente dominante, debió ser una mujer especialmente fálica, dirían los psicoanalistas, ¿no? Una madre de estas... ¿no? Dominante, y el hijo o hijastro, el que la sucedió, le tuvo tal inquina que borró todo lo que pudo de los actos de esta señora, ¿no? Entonces, bueno, no es sencillo a veces reconstruir el tema. Pero, por ejemplo, luego veremos, cuando veamos la tumba de Hatshepsut, vamos a ver la maravilla de retratos esculpidos a piedra y pintados que hay en su tumba, que representan no expediciones militares, representan expediciones comerciales. Esto es una novedad, ¿no? Es decir, que un rey militar, un faraón, se ocupe de representar en la tumba una expedición comercial, por ejemplo, a Somalia, llama la atención, ¿no? Uno no se lo imagina eso en un gobernante asirio, lo veíamos la semana pasada, ¿no? Un gobernante asirio, ¿no? Lo que tiene que poner son cadáveres, cabezas cortadas, ¿no? Esta señora pues pone una expedición comercial llena de cosas ricas, buena fruta, comida. Una gourmet. Es algo llamativo, ¿no? Bueno, para analizar nada más, ¿no? Continuemos. Esta enérgica mujer, una de las más interesantes de los tiempos antiguos, era hermanastra y mujer de Tutmosis II.
A este respecto hay que recordar que el matrimonio entre hermanos se practicaba a menudo en la familia real egipcia. A la muerte de su marido se apoderó de las riendas del gobierno y mantuvo el verdadero heredero, su hijastro Tutmosis III, bajo un rígido dominio. Durante 22 años, Hatshepsut gobernó en calidad de reina y mantuvo la paz con los otros estados, a pesar de las dificultades que planteó en la etiqueta de la corte el hecho de tener un soberano mujer. En los monumentos, por ejemplo, se la representa con la tradicional barba, signo de realeza. Gracias, Charo. Consuelo, continúa tú. No sabemos... A ver, espera un momento que cierro, no me pase como siempre. Vale. No sabemos si su muerte, ocurrida en 1468 antes de nuestra era, se debió o no a causas naturales. Lo cierto es que Tutmosis III no aguantaba de buen grado que mandaran en él. Una vez liberado de su madrastra, hizo borrar de inmediato su nombre de los grandes monumentos y enseguida demostró ser uno de los reyes más enérgicos de todos los que gobernaron Egipto. Cuando murió en 1436 antes de nuestra era, había dirigido 16 o 17 expediciones contra Palestina y Siria. Hábil y constante, consiguió aplastar las intermitentes rebeliones y obligó incluso a las gentes de Mitanni a aceptar su soberanía. El hijo o el hijastro de esta señora no solamente se plantó en el norte de Siria, sino que sometió a un reino tan potente y tan lejano como Mitanni, ¿no? Continúa, por favor, Consuelo. La supremacía egipcia en Palestina y Siria se prolongó durante todo el siglo siguiente. Fue una época de equilibrio entre los diversos estados antagonistas del fértil creciente. Por un afortunado azar que ha facilitado el conocimiento histórico, los archivos estatales de parte de este periodo se encontraron en 1887, gracias a un campesino que cavaba en un terreno fangoso de una localidad egipcia llamada El Amarna. Escritas en cuneiforme, las tablillas de arcilla contenían cartas de reyezuelos sometidos y también de monarcas casitas, asirios o hititas, que llamaban al faraón egipcio hermano. Le enviaban mujeres de sus propias familias como esposas o incluso mandaban sus concubinas para su harén y solicitaban que el faraón enviase una cantidad tan grande de oro que no pudiese contarse. Pues en el país de mi hermano el oro es tan abundante como el polvo. Como el polvo, ¿no? Ya vemos el poderío que tenía la expansión egipcia y cómo todos los reyesuelos que había en la contornada estaban sometidos de mayor o de menor grado, de forma feudal, al monarca egipcio. El Amarna. Hablaremos también del Amarna más adelante, porque el Amarna representa un periodo histórico, artístico, muy peculiar, que coincide con el gobierno de Akenatón, con el mandato del faraón Akenatón, el que hace la transformación religiosa, sustituyendo a Amón por Atón y el nuevo culto al sol, el monoteísmo, digamos, egipcio, ¿no? Dice el historiador aquí, por un afortunado azar que ha facilitado el conocimiento histórico, los archivos estatales de parte de este periodo se encontraron gracias a un campesino que cavaba en el terreno fangoso. ¿Sabéis por qué se pudo encontrar? Porque el odio que despertó Akenatón entre la clase sacerdotal fue tan grande, tan grande, tan grande, que la ciudad que él había fundado como capital fue arrasada y abandonada. Y como no se volvió a construir sobre el sitio, 4.000 años o 3.500 años después, ¿no?, se puede volver a encontrar los restos artísticos, arquitectónicos, textos escritos, ¿no?, que si hubiera sido una ciudad floreciente y continua, pues
una generación sobre otra habría ido construyendo una cosa sobre otra y habríamos perdido todo el registro. Bueno, pese a que los sacerdotes, el poder sacerdotal de la época hizo todo lo posible por borrar el nombre y la memoria de Akenatón, gracias a ese empeño por alejarse de él, es por lo que nos pudo llegar el rastro histórico y artístico de este momento tan fascinante, ¿no? Un momento histórico tan fascinante, lo veremos luego, que hay quien sostiene con fundamento que el monoteísmo hebraico se funda en Akenatón, en la concepción religiosa de Akenatón. Es decir, la concepción monoteísta hebraica y buena parte de la mitología hebrea probablemente se funda en las relaciones de pueblos semitas sojuzgados, serviles, en este periodo histórico en el que los egipcios dominaban prácticamente el mundo conocido, ¿no? Continúa la lectura, Alfonso, por favor. Si definimos el dominio egipcio sobre Siria como un imperio, quizá lo interpretamos como un sistema más poderoso y coherente de lo que en realidad era. En términos modernos, diríamos más bien que Egipto ejercía una esfera de influencia a lo largo del camino principal de Egipto a Siria y en los puertos sirios, el más importante de los cuales era Biblos, el puerto más cercano a los bosques del Líbano. Un gobernador de las regiones septentrionales se ocupaba de la recogida de tributos. A veces había residentes que vigilaban las cortes de los señores locales sometidos, cuyos hijos se educaban en calidad de rehenes en Tebas. Atención a la expresión, porque esto lo vamos a ver muy a menudo. Dice, un gobernador de las regiones septentrionales se ocupaba de la recogida de tributos. A veces había residentes, entre comillas, que vigilaban las cortes de los señores locales sometidos, cuyos hijos se educaban en calidad de rehenes en Tebas. ¿Vale? Si yo me aseguro, esto luego lo practicarían mucho los romanos, como ya nos contará cuando llegue el momento José, era una técnica muy corriente, que era la de mandar a los hijos a la metrópoli, y así me aseguro de tener la fidelidad de los padres, ¿no? Adelante, Alfonso. En sustancia, el poderío egipcio se basaba sobre la propensión de los súbditos a pagar el tributo, y este, a su vez, dependía del temor que habían logrado infundir los ejércitos egipcios. En tiempos de Amenofis III, 1405-1367 a.C., y de su hijo Amenofis IV, o Akenatón, 1367-1350 a.C., disminuyó la vigilancia real y los súbditos se vieron empujados por las lisonjas de los hititas a rebelarse contra la tutela egipcia. Ridadi de Biblos escribió repetidamente para pedir ayuda y por último dejó de escribir para no referir las malas noticias que al faraón no le agradaba escuchar. Akenatón debió ser un, pues yo qué sé, pues a lo mejor un psicótico, ¿no? Pues a lo mejor era un pobre desgraciado, pues un pobre hombre que se le fue la pinza y empezó a tener alucinaciones de todo tipo. Vaya uno a saber, ¿no? El asunto es que Akenatón parece ser que estaba tan obsesionado con la religiosidad que todo lo demás, lo descuido. La política, la economía, las relaciones de poder dentro del país, el ejército, el comercio internacional, todo eso era como diríamos hoy, Dios proveerá, ¿no? Dios proveerá. Y claro, Dios proveerá una estructura de tipo imperialista o colonial de la magnitud de la egipcia, solo se podía mantener mediante enormes dosis de diplomacia
comercio, dinero y violencia. No nos engañemos. Si tú no mantienes el control a 1000 kilómetros de distancia sin teléfonos móviles, solo por la generosidad de la gente, ¿no? Parece ser que en época de Akenatón la vigilancia, la estructura de vigilancia del Estado egipcio, bueno, pues se fue relajando cada vez más. Los reinos de taifas empezaron a funcionar cada uno por su lado. Y aquí vemos, por ejemplo, pues en este caso, pues un señor de Biblos, ¿no?, que escribe repetidamente para pedir ayuda hasta que al final deja de escribir. Claro, ya digo, oye, me están atacando, necesito soldados para proteger, no me haces caso. Y es más, cada vez que escribo me dicen que el faraón está muy molesto porque solamente le mando malas noticias, ¿no? Pues llega un momento en el que dejo de escribir, ¿no? Alfonso, continúa, por favor. Otra tablilla, en cambio, narra brevemente su captura por los rebeldes y su muerte. Un fiel partidario que vivía en Jerusalén trató de sacudir la falta de interés de la corte del faraón, recomendando a su secretario que refiriese al rey que todas las tierras del rey, mi señor, se han perdido. Así finalizó el dominio egipcio sobre Asia, sin ninguna verdadera batalla, casi un siglo después de iniciado. Gracias, Alfonso. Vamos a ver la época imperial. Carlos, por favor. La época imperial. Durante el periodo de las conquistas en tierras de ultramar, Egipto tuvo un momento de gran esplendor. En el interior se disfrutaba de una paz que permitía, una vez más, la plena utilización de los recursos del país. El dominio sobre los pueblos extranjeros proporcionaba esclavos y tributos. Con estas rentas, el rey y los nobles llevaban una vida lujosísima, que transcurría en grandes mansiones y palacios, mientras los artesanos y campesinos vivían en barrios atestados. Pero los dioses que habían protegido al imperio no habían sido olvidados. El templo más importante de Amón, patrón de la victoria, se encontraba en Karnak, en la orilla del Nilo opuesta a Tebas. Allí, la 18ª dinastía erigió una enorme sala, uno de los más grandiosos restos arquitectónicos del antiguo Egipto, y siguió alzando estructura sobre estructura. El conjunto religioso de Karnak es quizás el más extenso que se erigió nunca en el mundo occidental, y aun en tiempos de la dominación griega, después de Alejandro, se seguían añadiendo elementos. Gracias, Carlos. Vale. Cuando hablamos de Karnak, hay que ponerse de pie. ¿Nos mandas la foto? Cuando hablamos de Karnak, es algo tan abrumador. Es un conjunto religioso de una magnitud tan brutal y de una belleza y de un intrincado tan asombroso que hoy todavía, 4000 años después, sigue impactando, ¿no? Aquí tenéis el lago en el que más de uno ha dado la vuelta a la piedra pidiendo deseos. Y al fondo tenéis la sala de las columnas, fantástica, que ahora iremos viendo en detalles. Daos cuenta, si nos habíamos impresionado por las murallas, por las pirámides, tomemos conciencia de la ingente masa de trabajo humano altamente especializado que hay detrás de toda esta joya arquitectónica, artística.
miles de esfinges había a lo largo del camino que unía la ciudad con el templo. Lo que quedan de los colosos. Todo esto estaba techado. Claro, lo que ha llegado a lo que nosotros solamente podemos ver ahora está sin techumbre, ¿no? La techumbre ha caído víctima del agua, de la podredumbre de las vigas. Bueno, independientemente del detalle arquitectónico o de ingeniería, me gustaría que prestarais atención a quienes no habéis quienes no habéis tenido el privilegio de estar allí, que prestarais atención a la belleza, a la estilización del diseño, ¿no? Cuando hablamos de Karnak, estamos hablando verdaderamente de uno de los elementos, uno de los momentos culmen del arte universal. Una obra que hoy avergüenza a nuestros albañiles, 4.000 años. Albañiles no, a nuestros ingenieros, quiero decir, ¿no? Es decir, los albañiles pobres hacen lo que les mandan, ¿no? Sí, pero que ahora, que es una obra de una belleza y de un portento que hoy sigue siendo un desafío a la inteligencia y a la capacidad. Y Pues bien. Ahí a las piedras de lejos, decís. Sí. Las piedras las podían traer perfectamente de 400, 500 kilómetros de distancia, sí. Increíble, ¿no? Sí, una locura, sí. Una locura. Estaba leyendo, creo que Carlos, ¿verdad? Alberto, si te apetece, continúa tú la lectura, por favor. Una vez muertos, los faraones seguían siendo figuras poderosas, como en realidad solo lo habían sido los de Egipto antiguo. En Deir el-Bahari, Hatshepsut esculpió en los farallones occidentales del Valle del Nilo un templo fúnebre para sí y para Tutmosis I. El arquitecto Senmut, que lo construyó, demostró un notable sentido estético en la disposición de las 3 terrazas escalonadas y en los detalles de sus decorativas columnatas. Los relieves, que entre otros acontecimientos narran también de modo detallado una expedición a Punt, son de los más hermosos de todo el arte egipcio. Detrás de este templo, en un valle de aspecto un poco siniestro, que ahora se llama el Valle de los Reyes, los faraones del Imperio Nuevo se ocultaban en tumbas donde esperaban poder eludir a los ladrones. Detente un momentito, Alberto. En Deir el-Bahari, Hatshepsut hace su templo. Y decíamos aquí, a ver que encuentre, aquí. Aquí tenemos esta vista aérea de Deir el-Bahari. Es todo de una unión de magnitud y belleza que es difícil reproducir, ¿no? Yo comprendo que cualquier colonizador o conquistador se quedara completamente impactado ante este tipo de alardes de la ingeniería. Pues sí. Qué belleza, ¿no? Pensar que lo que estamos viendo es una parte ínfima de lo que ha quedado después de 3.000 años de deterioro, destrucción, abandono. Aquí tenemos algunos de los relieves que hay dentro del complejo. Mirad el colorido. Mirad la expresión facial.
nada que ver con esas expresiones ceñudas de gente sufrida en combate, ¿no? Es otra cosa. Están sonriendo. Sí, sí. El pescado, no. Atención a la expresión corporal. Es gente llevando, es una expedición comercial a Punt, a Somalia, en la que lo único que hay es todo lo que se ve es una ostentación de riquezas, de cosas ricas, valiosas. Mirad a la señora superior a la derecha. Sí. Bien gordita. Qué poco ajustada al canon que estamos acostumbrados de ver en la iconografía egipcia, ¿no? Pues sí. Esa señora rebosa salud por todos lados, ¿no? Por los cuatro costados, ¿no? Y todos los... Colesterol. Colesterol, sí. Y todos los otros señores que hay a su alrededor rebosan salud por los cuatro costados. Van cargados de alimentos, de cosas buenas, animales. Y tienen una barba cada uno, qué raro, ¿no? Sí, claro. Sí, todos tienen barba, sí. O casi todos, sí. Debe ser un símbolo de autoridad también, la barba. Aquí tenemos, estos parecen ser soldados. Igual van a entregar el tributo. O van a entregar el tributo, claro, muy bien. Mirad aquí en este caso cómo se relacionan unos con otros. Mirad el aspecto sonriente, hablando entre ellos, ¿no? Aparentemente. Jorge. Sí. No son azadones, son hachas. Hachas de guerra. Hachas de guerra. ¿Y el otro y el que lleva la espiga? ¿Ese para qué la usa? Eso es algo parecido a un boomerang. Lo utilizaban también para golpear, como los australianos, los aborígenes. Es como un boomerang de madera. Se lanzaba. Sí. Pero, ¿y la espiga qué pinta entonces? La espiga no lo sé. Puede ser un símbolo de victoria. Puede estar reflejando una victoria o una marcha militar, porque de hecho hay ese tipo de enseñas, sí, que pueden ser enseñas militares, y las espigas pueden ser, como en el caso de los griegos y los romanos, una muestra de victoria o algo parecido. Pero de luego son armas, ¿eh? En todo caso serían soldados que acompañaban la expedición. Lo que está reflejando todo esto es una expedición comercial a Punt, que es una localidad comercial de Somalia, ¿no? Bueno, en el caso de que sean soldados, como dice José, y que fueran armas, bueno, pues serían soldados que acompañan la expedición, ¿no? No, según lo que yo he leído de este templo, no hay escenas de enfrentamiento militar ni de nada parecido, ¿no? a eso. Pero sí puede ser que sean... Sí, pero el país del Punt fue una zona conquistada militarmente. Claro. Sí. Por supuesto, claro. Y yo me figuro que no conozco exactamente el motivo de la representación, pero me figuro que las expediciones comerciales también irían protegidas, no lo sé, es que habría que ver exactamente Sin duda,
Sin duda, José. No, el mejor comercio también se hace con un buen cañón detrás. Con un buen cañón detrás. Bueno, pues este es el templo de Hatshepsut, el que acabamos de ver. Otra maravilla arquitectónica. Continúa, por favor. Estaba leyendo Alberto, ¿verdad? Sí. Adelante. Solo uno, Tutankamón, lo consiguió. Las riquezas de oro, de muebles taraceados y todos los demás objetos de lujo amontonados en la pequeña cámara funeraria de este faraón de escasa importancia despiertan asombro por su abundancia, pero su elaboración muestra ya los primeros signos de la decadencia que empezaba a corroer el arte egipcio. Vale, nos dice, solo uno de los reyes del Valle de los Reyes, Tutankamón, consiguió eludir a los ladrones de tumbas. ¿Y sabéis por qué? Porque era un rey tan insignificante que los siguientes reyes le hicieron la tumba prácticamente encima y le taparon la entrada con los escombros de la suya. Entonces, cuando los ladrones de tumba fueron a buscar las tumbas de los otros, ignoraron la entrada a la tumba de Tutankamón creyendo que eran los restos de escombro que habían dejado en las otras tumbas. Y por eso se salvó y llegó hasta nosotros. Vamos a ver cómo era la tumba de Tutankamón cuando fue descubierta. ¿Era hijo de Aknatón? No, ¿no? No, era nieto, creo. Ah. No era hijo directo, era... Y Nefertiti no era la mujer de Aknatón tampoco. Sí, la mujer de... Las mujeres bonitas con todo, ¿eh? Sí, y además parece ser que extranjera, además. Es una paradoja que el icono de la belleza egipcia parece ser que era una hitita. Cómico. O hitita o semita, ¿no? Si no tenía nada que ver con los egipcios y ha llegado a nosotros como lo más de la belleza egipcia, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la famosa máscara de Tutankamón, que está ahí en el Museo Egipcio. Ay, me perdí. En este caso, esta maravilla que tenéis aquí es el respaldo del trono. Sí. Mirad qué belleza para poner en el respaldo del trono. Esto es una tapa de un cofrecillo. Todos estos son parte del ajuar encontrado ahí en la tumba. 1930, ¿no? ¿En qué época lo encontraron? Sí, alrededor, o 20, sí. No recuerdo la fecha, sí. Pero sí, a principios del siglo. Sí. Ay, qué bonito. Aquí tenemos la representación. Este es un escarabajo, ¿no? Digamos, en forma, creo que es una especie de anillito, ¿no? Una especie de anillito labrado. Qué belleza todo, ¿no? Este es el estado en el que se encontró el acceso a la tumba, con el sello, la puerta, digamos, sellada, para garantizar la invulnerabilidad de la tumba. ¿Pero qué es una cuerda? Sí,
Sí, sí, una cuerda con un sello, me imagino que de barro, de arcilla, para asegurar que nadie ha entrado. El sello es esto, lo que está a la derecha. A la derecha, claro. Y que no se ve bien porque sale la foto de ustedes acá, ¿no? Ah, pues puedes apartarla, creo, a la imagen nuestra. Otra cosa nueva. No sé cómo apartarlo. Bueno, no importa. Este es un colgante. Un colgante, me imagino que un pectoral será de los que se usaban. Oro, lapislázuli, jade. Qué trabajo, ¿no? Qué trabajo. Cuánta habilidad artesanal hay detrás de esta maravilla. Y cuánto tiempo para hacerlo, ¿no? Este es el estado en el que tenía el trastero Tutankamón, Sí. ¿no? Sí. Porque claro, a él lo meten en el sarcófago y todo esto va al trastero para que cuando él vaya al otro mundo lo tenga todo empaquetado. El carro, el barco, la cama, todo desmontado, ¿no? Para que haga la mudanza al otro mundo pues como mejor pueda. Los sacos de comida. Yo francamente habría pedido que me lo dejaran montado. Más ordenado, ¿no? Sí. Una vez leí que los que entraban en esas tumbas morían. Sí. Que tenían un producto o algo que hacía como un veneno. ¿Sabes algo? Parece ser que morimos todos, los que entramos en la tumba y los que no. Todo depende de la fecha, ¿sabes? El descubridor, que lo tenemos aquí delante, en el momento de la apertura de la tumba, murió un año después por la picadura de un mosquito. Y a partir de ahí vino la creencia. Sí, entiendo. La creencia de Bueno. Tutankamón. Qué bárbaro, ¿no? Estaba leyendo, Alberto, continúa la lectura. ¿Dónde estás? Que no te veo. Víctor Romaní. Nos hemos quedado en una potencia imperialista. Una potencia imperialista. Una potencia imperialista influye, por una parte, sobre los pueblos con que entra en contacto, pero por otra acaba perdiendo algunos de sus usos tradicionales. Las mercancías extranjeras ya abundaban en Egipto. Rehenes y esclavos con costumbres diversas paseaban por las calles de la capital. Mujeres de familias reales extranjeras se sentaban al lado de los faraones en calidad de reinas. Los embajadores que llegaban ante el faraón para suplicar al buen Dios y pedir aliento para su nariz están gratamente representados con sus trajes variopintos en los muros de las tumbas de los visires y los funcionarios de Tebas. En cierta medida, la cultura egipcia había ensanchado sus horizontes, aunque las fundamentales normas artísticas del pasado seguían regulando las inquietas y sofisticadas formas expresivas. La influencia de las tendencias imperialistas, militaristas, era también mayor en las actitudes y en las instituciones. La posición relevante que habían adquirido los militares se deduce con claridad de la importancia de las tumbas de los generales y de los enormes relieves que representan a los victoriosos ejércitos egipcios en los muros de templos cada vez más grandiosos. Junto a los generales estaban los sacerdotes, que ya en el Imperio Medio habían conquistado cierta autonomía y que ahora ejercían un influjo cada vez más intenso, ya abiertamente, ya mediante intrigas en la corte del faraón. Gracias, Víctor. Juan, por favor, vamos a ver las reformas de Akenatón. Las reformas de Akenatón, Amenofis IV, 1367-1350 a.C. Esta ascensión de los sacerdotes amenaza con rebajar el papel del faraón desde el de verdadero Dios sobre la tierra hasta el de simple representante de Amón. A esa tendencia se opuso el joven faraón Amenofis IV al subir al trono.
Alentado por sus parientes y consejeros, puso en práctica una serie de reformas que revolucionaban las ideas políticas, religiosas, artísticas y culturales. Amenofis es el primer reformador de la historia cuyo pensamiento podemos conocer con cierta claridad. Pareciera que Amenofis era hijo por parte de madre y nieto por parte de abuela de dos reinas extranjeras, de dos reinas probablemente hititas, que formaban parte del harén de su padre y abuelo. Pero ahora bien, estas mujeres parece ser que fueron mujeres muy potentes, mujeres muy poderosas culturalmente, mentalmente, psicológicamente, suficientes como para imponer ciertos rasgos culturales a la corte. Pareciera que Amenofis fue educado bajo las creencias solares especialmente de la madre y de la abuela, y que esas creencias que no eran propiamente egipcias fueron las que él terminó adaptando a la mitología y a la religión egipcia para dar lugar a esta experiencia tan fascinante del monoteísmo de Akenatón, ¿no? Continúa, Juan. Gran parte de la actuación del nuevo rey tendía a reconquistar la autoridad absoluta de que le habían despojado los sacerdotes. A medida que proseguía su lucha, Amenofis descubría, como todos los reformadores, que cualquier intento de reducir el poder de intereses creados lleva necesariamente a tomar medidas cada vez más extremas. Al final, tuvo que decidirse a romper definitivamente con Amón, que se había convertido casi en el único dios de Egipto. En lugar de Amón, puso al dios solar Atón, al disco solar Atón. Los himnos en honor de Atón que han llegado hasta nosotros subrayan el poder universal de este dios, como una fuerza benévola que infunde vida. En todo Egipto se cerraron los templos de los dioses locales y el nombre de Amón se borró de las inscripciones. Al valorar la importancia de esta reforma religiosa, debemos tener siempre en cuenta que Atón debía ser venerado por el faraón y su familia, pero que todos los demás debían venerar a Akenatón. Y no fue eso todo. Como Tebas estaba bajo la protección de Amón, cuyos sacerdotes se oponían firmemente al nuevo culto, Amenofis, en el 6º año de su reinado, desplazó la capital 300 millas hacia el norte a una localidad completamente nueva llamada Akenatón, la moderna El Amarna, aislada y bien guardada. También él cambió su nombre por el de Akenatón, el que agrada a Atón, con el que se le conoce generalmente. Los consejeros y funcionarios del rey ya no eran sacerdotes, sino hombres nuevos, soldados e incluso extranjeros. Nos dice el historiador que en esta reforma no solamente incluyó aspectos religiosos, sino también incluyó aspectos artísticos y literarios muy importantes, de los que ahora comentaremos algo. Lo que pasa es que ya se nos acaba la sesión y nos va dando poco tiempo para poder disfrutarlo el asunto. Uno de los aspectos más interesantes es el himno de Atón, que vais a ver, cuando os lo pase luego, que es muy inspirador para los salmos que vamos a encontrar luego en la Biblia. El himno de Atón, ya os lo paso y luego si queréis lo comentamos la semana que viene. Es un himno maravilloso de canto a la vida, de canto al sol, como creación y como fuente de toda la vida sobre la tierra, que es muy parecido, tiene enormes resonancias con respecto a los cantos bíblicos. Al Eclesiastés. Al Eclesiastés, claro. Y vamos a ver también buena parte del... Eso lo vamos a ver hoy, qué diablo. Nos quedan 3 minutos, vamos a disfrutarlo. El arte de Amarna. El arte de Amarna ya juega en otra liga.
aquí se acabó toda todo el esquematismo. Totalmente chupada. Fijaos, en comparación con la representación de los faraones anteriores, el periodo Amarna no tiene nada que ver. Es otro mundo. Aquí tenéis a Akenatón representado como prácticamente está vivo en esta estatua. Aquí se ha abandonado el formalismo para hacer una representación naturalista extrema. Una otra expresión. Es de un naturalismo extremo todo lo que vamos a ver en el arte de Amarna. Algo que nos lanza, no 300... Es que luego cuando veamos el arte griego va a parecer primitivo en comparación con esto. Cuando veamos el arte griego o el arte romano, que son 1000 años posterior a esto, va a parecer viejo, ¿no? Es decir, Amarna es una ruptura con respecto a todo lo conocido, ¿no? Mirad las formas, la tripita, nada que ver con esa concepción idealizada del ser humano, ¿no? Mirad aquí a Nefertiti jugando con el niño, con la niña, con una de sus hijas. Mirad la barriguita, los pliegues, bañados por los rayos del sol, por ese sol amable, vivificador, que nos da la alegría todos los días, ¿no? En esta escena tenemos a la madre y a Akenatón y a Nefertiti jugando. Fijaos qué escena menos épica, ¿no? El emperador, el todopoderoso, el hijo de los dioses, el que es Dios mismo sobre la tierra, en una escena familiar, jugando con las niñas, divirtiéndose con Nefertiti. Mirad los pliegues de la barriguita. Una escena absolutamente naturalista. Mirad qué detalle de los labios, qué sensualidad hay en esa boca. Estamos tan lejos de lo que nos va a llevar tantos cientos de años volver a un arte de esta expresividad que pone a Amarna en la modernidad, ¿no? Coloca a Amarna en nuestra época, en nuestra expresión artística. Tenéis el canto al sol. Bueno, vamos a terminar el texto y, si os parece bien, vemos la colección fotográfica del arte Amarna el viernes que viene. ¿Y el poema? El poema os lo cuelgo. Os lo pongo luego en el chat. ¿Vale? Estaba leyendo Juan. Paqui, por favor, continúa tú. Llegamos al final del capítulo y lo dejamos. Estamos aquí. En arte, la vieja convención según la cual se representaba la serenidad interior mediante posturas estáticas ya no era capaz de inspirar a los artistas. En medio de los trastornos políticos y religiosos del reinado de Akenatón, los efectos disolventes del nuevo imperialismo se hicieron más intensos y el rey en persona alentó deliberadamente a los artistas a que la representaran con su rostro flaco, sus hombros hundidos, el vientre hinchado, los muslos gruesos, de una forma enteramente realista. El arte del período de Amarna, así se llamaba ese estilo, era fluido, naturalista, con preferencias por las líneas curvas,
el color se utilizaba con un delicado trabajo de pincel y con notable sensibilidad pictórica. El arte de Amarna aportó sin duda una fresca ráfaga a la cultura egipcia, pero quizás el hombre moderno se encuentra incómodo ante estas obras. Es cierto que los viejos esquemas habían sido terriblemente limitativos, pero también proporcionaron durante muchos siglos una sólida base para la realización artística. Ahora estaba de moda un gusto extravagante, anémico, que muestra con excesiva claridad una sensación de desesperación y una gran decadencia de la inspiración. En la literatura de la época se manifiesta, aún en menor grado, idéntico abandono de los antiguos modelos, a pesar de que alguno de los himnos, a Atón, tiene cierta nobleza de tono. El estilo literario se hizo más coloquial. Los poemas de amor se afirmaron como una forma popular de expresión y se hicieron más frecuentes los relatos irreverentes en torno al rey y a los dioses. Fijaos qué curioso la manera en la que el autor describe el arte de Amarna, ¿no? Nos dice, los viejos esquemas se habían vuelto terriblemente limitativos, pero proporcionaban una sólida base para la realización artística. Ahora estaba de moda un gusto extravagante, anémico, que muestra con excesiva claridad una sensación de desesperación y una gran decadencia en la inspiración. Pero no. Evidentemente lo que este señor, lo que el autor está viendo no es lo que vemos nosotras, ¿no? O lo que veo yo, por lo menos, ¿no? Es decir, esas representaciones son de una belleza y de una sensualidad que son difícilmente... Pero ese Star siempre dice cosas... Bueno, cada uno habla desde su época, Marta. Cada uno habla desde su época. Si os parece bien, lo dejamos aquí. Os paso los himnos Sí. los himnos y muy curiosa. Y la semana que viene vemos algunos ejemplos del arte de Amarna. Bueno, espero que os haya gustado, aunque haya sido un poco de chapa histórica y de Reyes Godos. Sí, ha sido muy interesante. Muy bello. Bueno, cuando empiece la próxima reunión, antes de empezar, te hago las otras preguntas. Muy bien. Muy bien, cosa. Hay un libro muy bello que se llama El Junco Infinito, lo conocés por una mujer, y ahí está bien lo del alfabeto, las primeras... A mí me fascinó el libro. Sí, esa señora es filóloga, debe ser muy interesante el libro, lo tengo en mi lista de pendientes. Y se lee muy rápido y muy fácil. Bueno, para mí por lo menos. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, muy chao. bien. Bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicas. Hasta la próxima. Fin de semana. Buen fin de semana. Hasta la próxima semana. Feliz semana a todos. Adeu. Adiós. Chao.